Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Un día como hoy, de 1974, el presidente Perón inauguraba en el Teatro General San Martín los cursos de doctrina justicialista. Era quizá el último ejercicio general para tratar de instalar definitivamente en los dirigentes y en la base los conocimientos profundos y necesarios de una doctrina simple, pero profundos en cuanto a entenderlas, porque él sabía que se acercaba el año 2000 y sabía también que en el 2000 el riesgo de una disminución de la Argentina como país estaba latente porque éramos un territorio en disputa. Y entonces lanzó después la frase, en el 2000 unidos o dominados, en función de ese concepto de seguir construyendo una dirigencia que entendiera de qué se trataba la doctrina justicialista. Claro, pasó de esto mucho tiempo, y hoy cualquiera puede expresar sentirse que representa al peronismo, aunque en realidad no tenga mucho que ver lo que hace o lo que dice vinculado con aquellas enseñanzas. Frente a esta realidad de hoy, que nos golpea todo el tiempo, cuando uno ve que en uso de esa imaginaria representatividad gobiernan algunos sectores en los municipios, en las provincias y hasta en la nación, diciendo yo represento ese pensamiento, uno se pregunta si no alcanzó todo lo que él hizo y todo lo que explicó para que se termine de comprender y para que a su vez se plasme en cuando se tiene un ratito de poder esas cuestiones que hacen feliz al pueblo. Y entonces entramos en el análisis más profundo de que Perón creó un movimiento y no un partido político, que nunca estuvo afiliado al PJ. El PJ se crea en 1972, cuando Lanús se prohíbe el uso de apellidos y la palabra nacional en los partidos políticos, que estaba decidido a que no se pusiera partido peronista o algo parecido, y entonces aparece el Partido Justicialista. Perón nunca estuvo afiliado a eso, la única vez que se afilió a un partido fue el Partido Peronista. Y la verdad es que uno se empieza a dar cuenta que el pejotismo fue siempre por una vereda y el movimiento peronista fue por la otra. Y dice, ¿cómo? ¿Están en cosas enfrentadas? No, en veredas opuestas van para el mismo lado, pero hay una calle muy amplia en el medio que separa las veredas. Porque el movimiento es revolucionario, está construyendo todo el tiempo el intento de la búsqueda de un cambio, y el partido, que viene de la vieja historia de la Revolución Francesa, parte, divide, fragmenta, como lo dice su palabra, partido. La concepción que tiene la izquierda del partido es que para la izquierda el partido es la herramienta de la revolución. Para el peronismo, el movimiento es la representatividad revolucionaria y el partido es una simple herramienta electoral. Y este introito lo hacemos porque quizá con esto podemos justificar que el Partido Justicialista esté inerte, sin acción. Quizás sea una manera de autojustificarnos que el partido no exista. Pero ¿saben una cosa? En la Argentina lo único que tiene representatividad auténtica, aunque usted no lo crea, es el movimiento obrero. Porque allí se eligen a sus secretarios generales, allí se vota para elegir a los delegados, y allí todo el tiempo se está en un acto electoral. En lo político no. Porque salvo los radicales que están acostumbrados a hacer sus propias internas, se inventaron las pasos para suplantar las internas partidarias, y entonces la representatividad que después llega a los parlamentos tiene que ver con eso, tiene que ver con que no hay un compromiso ideológico, y al no haber un compromiso ideológico y al no tener una consecuencia formativa de saber de qué se trata y lo que hay que hacer, ayer cuando le preguntábamos a la sociedad que nos escucha,
fue contundente acerca de que no había referentes en el Congreso Nacional, ni senadores ni diputados, que merecieran, salvo uno que nombró alguna persona, que mereciera ser destacado. Y cuando nosotros decíamos ayer que lo que pasaba con el Consejo de la Magistratura era un fracaso de la política, hoy podemos agregar que se ha establecido como día institucional de la democracia fraudulenta, porque nunca se puso más en evidencia la democracia fraudulenta que lo que está ocurriendo en este tiempo y en este momento con el Consejo de la Magistratura, donde los jueces que no representan a nadie se arrogan una representatividad por encima de diputados y senadores y determinan a su vez en un doble voto, porque tienen el voto de la Corte Suprema y después encima el del Consejo de la Magistratura, determinan el funcionamiento, le toman juramento a los integrantes del Consejo que tenía 13 miembros y pasa a tener 20, sin que juren los legisladores, ni diputados ni senadores, y se transforma en un gran canchivache legal que es casi un absoluto golpe que la justicia le da a la política, por lo cual, si uno de los tres poderes no funciona y uno de los poderes se pone por encima del otro, en este caso el judicial por encima del poder legislativo, estamos en una democracia fraudulenta consagrada o en un golpe institucional de Estado. Y esto está pasando en la Argentina de hoy, mientras los políticos siguen discutiendo el agujero del vaso. Entonces, cuando pasan estas cosas, y cuando quien atiende como en el Don Pirulero su juego, y le importa muy poco que los jueces que nadie vota y que son eternos en la Corte Suprema cuando no hay eternidad en ninguno de los políticos, ahora cuando quieran hacer un juicio político, que seguramente va a aparecer alguno que lo quiera hacer, no van a tener los votos suficientes para hacerlo. Y entonces se sigue diluyendo el poder político, y ahora sí entramos en lo que es el frente de todo, donde el frente de todo ya ha quedado siendo el frente de algunos y algunos que además están peleados. Entonces se cae en el avasallamiento de todos los derechos ciudadanos de la gente que eligió y votó, porque algunos señores que simplemente por tener el título de abogado y de haber estado ungido alguna vez como jueces de la Corte, se creen dueños de bienes, haciendas y el futuro suyo y mío. Y eso es fraudulento. Y eso es violar la Constitución Nacional. Y si la Corte Suprema viola la Constitución Nacional, es porque no hay democracia. Y si no hay democracia, vivimos en una mentira donde todos los días declamamos lo que no existe. Y si declamamos lo que no existe, tenemos que empezar a conversar en forma distinta. Estamos en la dictadura de la Corte Suprema. Hubo dictaduras militares y ahora hay dictaduras judiciales. Y entonces, cuando buscamos los por qué, así como dijimos, los golpes fueron cívicos militares porque iban a tocar el timbre los que no tenían votos, aquí tenemos que decir que siempre hay una clase política que se hace amigo del juez desde tiempo inmemorial. Miren, cuando murió Hipólito Yrigoyen, en el diario La Prensa de los Gainza Paz, entonces, publicaba, murió el comisario de Valvanera, dándole el título de comisario de Yrigoyen y dejándolo ahí en eso. También cuando murió Perón, decían murió el ex dictador, en plena democracia. Y esto refleja ese pensamiento, el pensamiento de esas minorías que se dieron el gusto de financiar, proponer y promocionar golpes de estados, que pusieron en sus tapas de los diarios los acontecimientos en contra de las mayorías silenciadas y silenciosas, y que no les importó nada porque la justicia siempre estuvo del lado de ellos, por aquello de 7 amigos del juez, que dice el Martín Fierro. Entonces, estamos hoy viviendo en algo irreal, tan irreal como creer que el dólar vale más que el peso, y tan irreal como pensar
que porque el dólar vale más que el peso, nosotros podemos ahorrar en una moneda que no nos pertenece, creyendo que estamos seguros de algo, sin saber que el que las emite tiene una deuda imposible de pagar y que de la única manera que pueden salir de esto es ellos mismos devaluando, porque saben que no pueden pagar lo que deben, porque deben billones y trillones, y porque tienen una imprenta a las 24 horas fabricando el papelito verde, que ahora empieza a perder la batalla con el yuan, y que empieza a tener problemas con Europa porque existe el euro, y que tiene problemas con los rusos que quieren la moneda rusa para venderle el gas a Europa, y empieza entonces una canasta de moneda que se multiplica diciendo, ojo que esa moneda ya no sirve tanto. La moneda del gendarme se está desinflando, y lo único que queda cuando esto se desinfla es crear condiciones de guerra, porque cuando se fracasa en la política, se continúa, al decir de Clausy, con la guerra, que es la persecución de la política por otros medios. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros todavía no entendemos esto, no miramos el mundo, no escuchamos a Perón, no leímos a Perón, y un día como hoy, del 74, Perón, una vez más, le trataba de explicar a los que escuchaban en el San Martín la base de una cosa tan simple, que era una doctrina humanista, cristiana, con una tremenda raigambre nacional, con una propuesta de una tercera posición internacional. Tan simple como tan difícil la hicieron aquellos que, sin serlo, siempre quieren tener una explicación sobre lo que no son. Porque siempre opinan los que no son peronistas sobre el peronismo. Porque opinan los de derecha, porque opinan los de izquierda, porque en definitiva lo que han hecho fue tironear de un lado y del otro a la mayoría del pueblo argentino. Alguna vez esa mayoría fue radical. Los irigoyenistas se hicieron peronistas y fundaron el peronismo. Después el peronismo pasó a ser la mayoría representativa. Pero hoy esta democracia fraudulenta puede terminar inventando a los Milei, y la sociedad lo va a consumir, porque si no se da cuenta que estamos en la dictadura judicial, no se ha dado cuenta tampoco que ayer se produjo un golpe de Estado en el país en silencio. Lo hicieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.